Y bueno amigos, estamos aquí listos para un nuevo video. Espero que la estén pasando súper bien, disfrutando de pues lo que nos ha regalado el Madrid, esperando que esto sea una temporada más que interesante en cuanto a Liga y por supuesto a la Champions League. Vamos ahí a muy buen paso, a punto de meternos en lo que es el tema de los octavos de final. Y para mí eso es un punto muy importante. Puede ser un punto de inflexión en la temporada, haber reventado de alguna manera el Manchester City. Y esto ha dejado muchísimas cosas. Sobre todo, me gustaría que hiciéramos especial énfasis en este video, que vamos a reaccionar a algo que me encontré de ESPN, que me pareció muy interesante. En ESPN suelen ser antimadridistas. No suelen tirar muchas flores al Madrid, suelen tratar de evitarse ciertas cosas. O sea, ya más o menos sabemos todos cómo por dónde va la cosa, ¿no? Pero en ese caso, pues bueno, la situación es que han dado tres opiniones básicamente en la que a mí me ha sorprendido un montón, no me lo esperaba en lo absoluto, porque creo que son tipos que nos han acostumbrado a tirar mierda al Madrid, a Vinicius, etcétera, etcétera. Pero quiero que presten mucha atención a todo esto, porque se habla un poco, y para ponerlos en contexto antes de arrancar, de lo que ha pasado con la pancarta, con Vinicius, cómo ha respondido Vini y esas cosas. Me pareció sencillamente brillante. Creo que lo vamos a disfrutar. Mucha atención. No, claramente no me lo creo, porque también en el vestidor tenían la imagen de Rodri con el Balón de Oro. Saludos a todos. Y eso es lo que pasa cuando le picas la cresta a uno de los mejores equipos, no solamente a uno de los jugadores que estuvo dentro de la terna por el Balón de Oro. Hay muchos jugadores que con poca personalidad se hubieran achiquitado, se hubieran sentido amedrentados en ese escenario, en el Etihad, un lugar en el que les había costado históricamente ganar en esta Liga de Campeones, y que tal vez hubieran salido a la cancha diciendo: ¡ay, no! ¿Qué voy a hacer allá afuera? Pero es Vinicius, y sabemos que eso es lo que menos le hace falta: carácter, personalidad. A veces, de hecho, creo que se pasa y efervece de más. Así que, pues sí, le picaron la cresta y finalmente, aunque no marcó gol, sí tuvo esas 2 asistencias y termina siendo el mejor jugador del encuentro. Yo, honestamente, entendí perfectamente que iba para él. Claro, está... A ver, chiquillos, para entender un poco esto también hay que añadirles que el Manchester City intentó recoger cable y decir: no, 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 eso no era para Vinicius, ¿cómo se les ocurre? Esto era básicamente para Florentino, quien intentó ver muy mal a Rodri, como que si Rodri necesitaba que lo hicieran ver mal después del papelón que hizo durante todos los medios de comunicación. Pero es una realidad, cuando tocas las pelotas, no solamente de uno de los mejores futbolistas del mundo, sino del mejor club del mundo y de la historia, muy probablemente vayas a salir salpicado, como le ha pasado a este Manchester City, que por ahí creo que escuché que había que ser muy valiente. Yo creo que voy a estar un poco más de la mano de lo que ha dicho esta muchacha, esta señorita. No hay que ser muy listo para hacer eso, hay que ser muy tonto para hacer lo que hizo el Manchester City. Bueno, nosotros agradecerlo y disfrutarlo, ¿no? Vamos a seguir escuchando porque, bueno, pese a esta primera intervención que ha sido brillante, creo que también hay otra que ha estado bastante brillante, de este hombre que está aquí, que es Hernán Pereira, que es argentino. Y bueno, sorprende que un argentino pues dé una opinión al respecto así de Vinicius. ¿Cómo lo califica? Sí, lo pongo como el mejor del partido, aunque el Madrid jugó muy bien. La verdad que tuvo muchos jugadores de gran rendimiento en este encuentro. Primero quiero decir algo. Muchas veces los técnicos le dicen a los jugadores así, hay que pensar, hay que pensar. Y yo te le diría a la afición del City: hay que pensar a veces, muchachos, hay que pensar, hay que ser más vivos, ¿eh? ¿Cómo van a tocar el orgullo a Vinicius? ¿Cómo va a tocar el amor propio de Vinicius? Es un grave error, es un grave error. O sea, quien tuvo esa idea fue una pésima idea. Aparte, si el Balón de Oro se lo llevó Rodri, ya está, festejen y otra cosa, muchachos. Pero no, le toca el orgullo en el partido que lo van a tener enfrente. Si algo tiene el propio Vinicius, es un tipo que tiene mucho amor propio, que no se le puede tocar la colita, que no se puede tocar el orgullo del brasileño, que es calentón, es calentón. Entonces salta y juega bien. Entonces, bueno, como anillo al dedo, lo cual se equivocó la gente del City. Ahora sí, jugó muy bien Vinicius, jugó bien Mbappé, muy enchufado el equipo, muy metido. Yo creo que más que rendimientos individuales, que fueron muy buenos, los de algunos jugadores mencionados, hay que hablar también de una idea colectiva buena, bien leída por Ancelotti. Equipo muy frontal, muy vertical, muy veloz. Propuso un momento del partido, como cuando comenzaba el encuentro, que lo perdía de manera injusta por 1-0. Lo cierra muy bien, en un momento que era más que el City termina anotando el 2-1, pero un balance dejó buenas sensaciones. Pero sí, colocaría al propio Vinicius a la cabeza como la figura del encuentro. Que lo cual no me llama la atención, porque es el mejor futbolista del mundo, mereció el Balón de Oro con Rodri sin lugar a dudas.
Bueno, creo que falta añadir realmente muy pocas cosas y repito, que venga a decir alguien, además un tipo como Hernán Pereira, que aquí nos hemos cansado de criticarle por algunas opiniones absolutamente penosas y sin pocos argumentos. Hemos visto durante muchas veces como José del Valle, que aquí es un tipo que yo he respetado muchísimo y que he admirado mucho por cómo dice las cosas de frente a estos antimadridistas, que venga este hombre a decir que Vinicius no solamente merece el Balón de Oro, sino que es el mejor jugador del mundo y que además trata por tontos, porque lo son, a los aficionados del City, es que nos da una idea clara de la barbaridad que hizo esta gente. Es que yo estoy seguro de que esta gente, cuando hicieron lo de la recogida de cable de ayer, lo que pensaron fue: ¿a qué hicimos? Este hombre nos hizo un destrozo en nuestro estadio. Imagínate, vamos a recoger cable porque lo que nos puede pasar en el Santiago Bernabéu, todavía quedando lo que queda por disputarse, que son 90 minutos allá. Imagínate la que nos puede caer. Pero bueno, chicos, ahí está. Muy interesante, de verdad. Muy impresionado, gratamente impresionado he quedado con este video de ESPN. Y creo que además de que he quedado impresionado, están teniendo una sinceridad y un ejercicio de entender la circunstancia de una manera brillante. Vamos a cerrar con este otro clip de 1 minutico aproximadamente y ya pues finalizamos con este video, cracks. Yo creo que sí. A ver, entiendo que sea muy tentador el tema de Arabia y que también se haya especulado con esto. Aquí hay que añadir algo para entender este último contexto, porque habla de Vinicius también, pero habla básicamente del futuro, de lo que dijo, del que se está hablando que se va a ir a Arabia, etcétera, etcétera. Que los partidos de suspensión o cuando acumuló tarjetas y no estuvo Vinicius, Mbappé se vio muy bien, Rodrigo se ve muy bien, tal vez Vinicius estorba. Para mí estorba nada. Vinicius no estorba en el Real Madrid. Y aunque esa oferta sea tan tentadora, él creo que tiene muy claro que su carrera allá, pues perdería los reflectores que tanto le gustan y la posibilidad de seguir peleando por esos premios de los que estamos hablando, ¿no? Como el Balón de Oro. Para mí, él sabe que le van a hacer una oferta porque Ancelotti lo ha dicho en reiteradas ocasiones y siento que ese es el sentir del Madrid. Vinicius es un jugador sumamente importante, gracias a él hemos ganado títulos y por el momento, para mí, sigue siendo todavía el Real Madrid de Vinicius. Mbappé está encaminado a enseñarnos ese techo que le vimos con la selección francesa, que le vimos en algún punto con el Paris Saint-Germain, pero no ha llegado ahí. Así que para mí hoy sigue siendo Vinicius el jugador más importante. ¿Qué quieren que les diga? Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo con ese final. Para mí sigue siendo Vinicius el jugador más importante del Real Madrid. Poco más que añadir. Básicamente, una de las cosas que más me gustó y que más le he entendido y con lo que más me he sentido identificado es con lo que dice que Vinicius estorba cero. Y yo creo que era cuestión de tiempo para hacer entender esto, pese a que siguen diciendo que el Madrid juega mejor sin Vinicius, que no sé qué. Es estúpido pensar, alguien que piensa así me parece realmente, no, bueno, no decir estúpido porque cada quien tiene sus argumentos y su forma de ver las cosas y entender el fútbol y lo que sea, pero el futbolista que es capaz de decidirte un partido de Champions en el Etihad, en el Allianz, en el estadio del Bayern de Múnich, en cualquier estadio, en una final de Champions, yo creo que es un futbolista que jamás va a estar de más, jamás va a estar sobrando. De todos modos, bueno, como les digo, cada quien tiene derecho a opinar lo que le parece, lo que le plazca. En este caso, bueno, esta mujer ha estado para mí de manera brillante, acertadísima en todos los aspectos y yo creo que eso no vamos a poder quitarlo jamás. Creo que ha estado demoledora y repito, lo que me queda con lo que más me quedo de esta última frase es que sigue siendo el Real Madrid de Vinicius y no el Real Madrid de Kylian Mbappé, porque Mbappé tuvo una oportunidad, por poner un ejemplo, contra el Liverpool, el contexto que sea, la desaprovechó y cuando Vini tiene una oportunidad en Champions de demostrar quién es el mejor futbolista del mundo, ahí se pone la camiseta y empieza a jugar el fútbol. Pero nada, chicos, espero que hayan disfrutado de este video. Lo de siempre, háganme saber sus opiniones en los comentarios. Like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.